Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto ver sus rostros, de verdad. Gracias a Dios por este clima que ya es más benéfico, ¿verdad? Ya la lluviecita refrescó, ya no estamos con ese tormento, ¿verdad? Estamos muriendo de calor en el servicio. Damos gracias a Dios por la salud, gracias a Dios por el servicio de mujeres del día de ayer. Gracias a Dios, yo agradezco a Dios por el corazón que puso nuestra hermana Elisa por compartir este tema tan importante que les espero, hermanas, haya sido de edificación y lo pongan en práctica, ¿verdad? Lo pongan en práctica de que sepan cómo y para qué se estudia la Biblia. No es para tenerlo guardado, sino para compartirlo con sus demás hermanas, familiares. Así que, hermanas, pues hay que aprovechar estos cursos, hermanos, gracias a Dios, con nuestra hermana Elisa. Amén. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, con nuestra enseñanza del otro domingo, donde nos quedamos. Que nuestros días, nuestros mejores días están por delante, amén. Nuestros mejores días están por venir. Vimos, hermanos, que este mensaje de esperanza, de ánimo, basada en las poderosas palabras del apóstol Pedro en la primera epístola, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, donde vimos, hermanos, que Dios, siendo el alfarero, y lo acabamos de cantar, ¿verdad? Dios, como cual buen alfarero, nos transforma, nos quebranta, y tiene que quebrantarnos, hermanos, que es donde no nos gusta, para poder, pues, ser moldeados a la imagen que Él desea, o la mejor versión de nosotros. Recordemos, hermanos, que pues venimos arrastrando una vida pasada en pecado, y que después de recibir a Cristo hemos estado luchando por quitar algunas cosas que aún seguimos arrastrando, y Dios utiliza cuatro métodos, podemos decirlo así, 4 etapas, donde Él nos moldea. Amén. Recordarán, hermanos, que para esto, hermanos, pues Él nos trae triunfo en las pruebas, y después del sufrimiento de las pruebas viene la gloria. Pero para poder ver la gloria, Dios nos prepara para la gloria. Recordarán, hermanos, que lo hace a través de estos 4 pasos, que es un perfeccionamiento. Recordarán que el Señor nos perfecciona, y no quiere decir que seamos perfectos, porque nadie lo es, sino habla de una madurez espiritual, dejar las cosas de niño y pasar a un adulto, pero adulto en la madurez espiritual. Para ello, hermanos, después de tener una madurez, nos afirma, y las afirmaciones, recuerda que nos da una solidez, un asentamiento, nada nos mueve ya de Cristo. Y después de ello, hermanos, pues nos moldea a fortalecernos en las pruebas que tal vez algunos de ustedes estén pasando en estos momentos. Si usted está pasando por una prueba, una tribulación, una angustia de cualquier índole, quiero que sepa que Dios la está utilizando para fortalecerle y recibir fuerzas en la adversidad. Eso se trata del fortalecimiento. Y después del fortalecimiento, hermanos, viene el establecimiento. Lo más importante, hermanos, es cuando Dios nos planta en un lugar para echar raíces. Recordarán que eso es lo más importante, es estar arraigado en un lugar. Es importante echar raíces en un lugar. Y les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a Colosenses capítulo 2 para darle continuidad a esta enseñanza. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Sé que usted lo tiene en la pantalla. No, búsquenlo en su Biblia, por favor. Póngalo usted en su Biblia, póngale su cordoncito que traen las Biblias, o un separador, porque vamos a estar estudiando precisamente, continuando lo que dice el apóstol Pedro, ahora lo que dice el apóstol Pablo sobre el mismo tema y en el mismo contexto. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Están allí? Dice la palabra de Dios, hermanos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo debemos andar en Él? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vimos, hermanos, que nos dice el libro de los Salmos, si me acompañan del Antiguo Testamento, este fabuloso libro de los Salmos, que siempre recurrimos a él cuando necesitamos consuelo, cuando necesitamos confianza, cuando necesitamos ver sus promesas. También encontramos esto en el primero, hermanos, en el primer Salmo, en el versículo 3, algo muy importante que tiene que ver con lo que dijo Pedro y con lo que dijo Pablo en sus diferentes epístolas. Dice ahí el Salmo capítulo 1, versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quedamos el domingo anterior, hermanos, en una pregunta que era un reto para cada uno de nosotros. ¿Qué tan fuerte están tus raíces? ¿Qué tan fuertes están tus raíces? Porque la traducción del versículo 3 del Salmo 1, precisamente donde nos dice será como árbol plantado, es exactamente lo que está diciendo Pablo en Colosenses, y lo que dice Pedro también en la carta del capítulo 5. Nos está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo, que estemos arraigados. ¿Y eso qué significa? Plantados. ¿Y eso qué significa? Haber echado raíces. Y Pablo añade, y sobreedificados. Y eso es importante, hermanos, porque las raíces, viéndolo en la tipología, y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad?, que todas las plantas, todos los árboles, todos los arbustos tienen raíces, ¿amén? Tienen raíces. Y la raíz más fuerte se le llama raíz primaria, porque es la raíz central. Y es la más profunda y la más importante, porque las raíces secundarias se llaman raíces fibrosas, que son las que aumentan enormemente el volumen de la raíz y dan a una planta la amplitud y la estructura para poder afianzarse, arraigarse en el piso o en el suelo y no se caigan. Yo creo que la mayoría de nosotros, al querer plantar un arbolito y vemos que se le empiezan a salir las raíces, sabemos que tarde o temprano se va a caer, ¿verdad? Las raíces tienen que estar bien profundas, bien arraigadas, para que puedan recibir los nutrientes y puedan dar su fruto, que es lo que dice precisamente el Salmo, que es precisamente lo que dice Pablo en Colosenses, y que es lo que quiere enseñar el apóstol Pedro en capítulo 5, versículo 10 y 11, cuando el Señor nos está diciendo que por medio de estos 4 pasos, Él nos va a establecer en un lugar. O sea, echar raíces en un lugar. Así que, al igual que las plantas, todo cristiano, hermanos, necesita estabilidad para soportar los vientos, ¿se acuerdan? Los ríos y todo lo que vimos el domingo anterior, las tormentas, las pruebas de la vida. Nuestras raíces, figurativamente hablando, hermanos, se fortalecen primero con pequeñas pruebas o pequeños vientos. Posteriormente, cuando se va arraigando más o va creciendo la raíz más hacia abajo, hermanos, vienen fuertes vientos, vienen tormentas o grandes pruebas que a lo mejor usted está pasando en este momento. Así que, hermano, este tema es importante si usted se encuentra en este proceso. Quiero que sepa, hermanos, que Dios lo está moldeando, pero para moldearlo lo tiene que quebrantar. Tiene que moldear la masa que somos cada uno de nosotros. Recordemos que fuimos hechos del barro, amén. Así que Dios, como el buen alfarero y dueño de la masa, pues lo está transformando. No nos gusta, porque nos duele, nos lastima, pero es necesario, hermanos, para poder pasar por un establecimiento. Ahora, una vez, hermanos, pues que llegamos a este lugar, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, cuando hablamos de pruebas, es importante tener presente este versículo, porque el apóstol Pablo nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué, hermanos? De poder, de amor y dominio propio. Así que, hermanos, es algo que necesitamos para soportar las pruebas. De hecho, los cristianos, hermanos, no pueden o no deben de estar controlados por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu Santo, según nos dice Romanos 8, versículo 9, que nos ayuda en nuestra debilidad y nos da la capacidad para decirle con dominio propio a nuestra carne, a nuestros deseos pecaminosos, poder decir no. Ahora, quiero que vayan, hermanos, al Proverbio 1. Del Salmo 1 nos vamos al Proverbio 1, para que veamos precisamente el contexto de lo cual nos está hablando ahora el proverbista. Dice Proverbios 1, ¿están ahí? Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio y equidad. Así que, hermanos,
para poder adquirir disciplina, para poder tener este andar correctamente en Cristo Jesús, arraigados y sobreedificados en Él, hermanos, tenemos que entender la sabiduría que viene de parte de Dios. Ciertamente, hermanos, al leer Proverbios, al leer los Salmos, al leer la Biblia, seremos más victoriosos en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana. Cuando ejercitemos este dominio propio, se necesita disciplina. Si usted no tiene disciplina en su vida, hermano, fácilmente va a ser derrotado por las diversas pruebas que la vida le va a presentar. Necesita disciplina para poder plantarse firmemente hasta el problema, agarrar al toro por los cuernos y derrotarlo en el nombre de Jesús. Amén. Pero, ¿qué nos necesitamos, hermanos? Nos ayuda a responder en obediencia los mandatos de las Escrituras y nos permite crecer en nuestra vida espiritual. Y precisamente, hermanos, todo lo que hacemos, la iglesia, hermanos, les dota a todos sus miembros de herramientas para su crecimiento espiritual. Es por eso la importancia de tomar con seriedad, ¿verdad?, la reunión de mujeres, porque de esa manera van a crecer más espiritualmente hablando, van a tener esta fortaleza, van a poder echar raíces más profundos y les va a ir bien, como dice el Salmo 1, su hoja no va a caer y su fruto lo va a dar a tiempo. Y también, hermanos, todo lo que haga va a prosperar. Así que es importante darle la seriedad. Por eso Colosenses, hermanos, nos dice que por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él. Pero ¿cómo vamos a andar en Él? De dos maneras: arraigados y sobreedificados. Solo con Cristo, hermanos, de verdad en nuestra vida. No tenerlo como un concepto, no tenerlo como una religión, como una opción o como una religión, que lamentablemente hasta algunos cristianos lo tienen así. Al tener a Cristo como una religión, hermanos, eso no te hace echar raíces en Él. Tener a Cristo verdaderamente en nuestra vida, hermanos, como lo dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar arraigados y sobreedificados. Y eso solamente se logra, hermanos, en tener una relación sólida con Cristo, basada en un conocimiento profundo de su palabra y una confianza inquebrantable en sus promesas, como lo cantamos esta mañana. Así que todos los cantos, hermanos, nos ayudan a entender la misma enseñanza, la cual el Espíritu Santo fue el que preparó. Amén. Porque ¿quién es el que nos enseña? El Espíritu. ¿Quién es el que nos redarguye? El Espíritu. ¿Quién es el que nos convence? El Espíritu. Así que esto es obra de Dios. Amén. Y tenemos que agradecer a Dios que estemos precisamente en su presencia recibiendo esta enseñanza, porque vamos a ver, hermanos, para poder saber cómo caminar, cómo andar en Él, como lo dice Pablo, tenemos que saber qué significa arraigados. Arraigados significa, hermanos, establecerse firmemente, tomando la tipología de las raíces, hermanos. Establecerse firmemente, afirmar una cosa o establecer y afirmar a uno en una virtud, en una costumbre o en un lugar. Eso significa, hermanos, estar arraigados. Y eso lo podemos entender nosotros los mexicanos, ¿verdad? Que tenemos bien arraigados toda nuestra cultura popular, ¿verdad? Todo lo que sabemos, hermanos, que nuestra cultura nos ha enseñado a través de generaciones en generaciones, nos es difícil quitarlo de nuestra vida, de nuestras costumbres, porque lo tenemos como bien arraigado, bien adentro de nosotros, echando raíces, y a veces es difícil quitarlo. Y hay cosas, hermanos, que no le agradan a Dios, que tenemos arraigados de nuestras costumbres, y tenemos que quitarlo de nuestra vida, tenemos que alejarlo, tenemos que cortarlo de raíz para que podamos ser sobreedificados en Él. Ahora, la palabra cimentados, que se traduce de la palabra sobreedificados, aquí vamos a tomar la analogía de una construcción. Todo lo que hemos pasado por una construcción hemos visto, hermanos, que para poder edificar una casa, primero se echan los cimientos, amén. Primero se ponen los firmes, como lo conoce un albañil, de lo que nosotros conocíamos como zapatas, se pone un firme, un piso, que va a soportar, hermanos, el peso de la construcción. Aquí mismo, hermanos, podemos ver, tenemos estos pilares, no me agradan, pero bueno, los pusieron así,
pero esto es para soportar el peso del techo, para poder resistir. O sea que estos, hermanos, son cimientos, y nosotros de la misma manera, hermanos, tenemos que cimentar o sobreedificar después de estar arraigados. La palabra sobreedificados se traduce cimentar, que significa construir debajo de un fundamento profundo y estable en el conocimiento y comprensión del amor hacia Dios. Así que, hermanos, nosotros, para poder andar en Él, para poder estar arraigados y solidificados en Él, y poder ser confirmados en la fe, y poder aspirar a ver la gloria, ahora sigue este paso, hermanos, arraigados. Y vean lo que dice Efesios, hermanos. Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, versículo 20. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios, y vean con qué utiliza el apóstol Pablo, la traducción: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que vean, hermanos, es exactamente lo mismo en el mismo contexto, donde Pablo nos está diciendo, hermanos, que nosotros, para poder ser sobreedificados, tenemos que construir sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, porque el ángulo de la construcción es Jesucristo, y es por la razón por la cual estamos aquí en esta mañana. Amén. Porque no hay otro fundamento, hermanos, que podamos poner sino Jesucristo mismo. También dice el apóstol Pablo en los Corintios. Ahora, brínquense al capítulo 3 y vean lo que dice el versículo 18. ¿Cómo vamos a comprender ese conocimiento del amor de Dios hacia nosotros? A continuación, el apóstol Pablo lo dice, Colosenses 3, versículo 18, dice allí: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, sus hermanos de la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros, hermanos, para poder estar arraigados y cimentados, primeramente tenemos que conocer de qué tamaño es el amor de Dios hacia mí. Y vean cómo lo dice, hermanos. La plenitud de Dios es la anchura, longitud, profundidad y altura. O sea, hermanos, era aquel que lo llena absolutamente todo. El conocimiento, hermanos, del amor de Dios es la verdad fundamental sobre la cual todas las otras verdades se deben de construir. Es decir, hermanos, toda dogma, toda doctrina debe de estar construida sobre el amor de Dios. Amén. Y es sobre el amor de Dios por lo cual estamos aquí. Porque si no fuera por el amor de Dios, no hubiera enviado a su Hijo Jesús. Amén. Ayer les dieron un reto, Juan 3:16. Todos sabían que contestar. Amén. ¿Qué significa Juan 3:16 para ustedes? Es precisamente el amor de Dios, lo que significa de conocerlo. ¿Cómo es que Dios, hermanos, que a nosotros, aún siendo pecadores, nos amó de tal manera que nos ha dado a su único Hijo, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? Así que, y sobre todo eso, hermanos, se construyen todos los fundamentos, todas las bases, toda doctrina, toda cimentación, toda fe, para seguir construyendo el templo de Dios, que son ustedes mismos. Amén. Se trata, hermanos, de construirles a ustedes, pero para que ustedes sean un templo firme, un templo que está fundado sobre la roca, que cuando vengan los vientos, los ríos, las lluvias, no estén fundamentados ustedes sobre la arena y venga y sea grande su ruina. Amén. Porque las pruebas precisamente son para fortalecer su fe, pero si se acuerdan, hermanos, también son para probar su fe. Y a veces es ahí donde no nos gusta jugar, ¿verdad? Ahí es ahí donde perdimos salir de cambio en el partido, porque no, hermano, yo no quiero pruebas, yo solamente quiero bendiciones. Pues, hermano, si no hay prueba, no hay gloria. Amén. Así que eso es importante. Dios quiere, hermanos, que podamos aprovechar la verdad de su amor y hacer que Él sea el fundamento de nuestro caminar cristiano.
nosotros, hermanos, ¿cómo entenderlo con palabras simples? Primeramente, entender por qué te congregas. Tú no te congregas porque hoy es domingo y es día de congregarse. Si lo haces así, no has comprendido el amor de Dios. Tú te congregas porque amas a Cristo. Si no es así, entonces no has comprendido el amor de Dios. Si usted, hermano, tiene un ministerio en la iglesia, usted no lo hace por lograr ¿cómo se dice? Un puesto en la iglesia. Usted tiene un ministerio en la iglesia porque ama a Cristo. Y ese es el fundamento sobre el cual debe de seguir y vivir su caminar cristiano. Si usted lo hace por otras razones equivocadas, entonces aún no conoce el amor de Dios. Así que, ¿por qué ofrendamos? ¿Por obligación? Por amor, por agradecimiento a Cristo. Esa es la razón por la cual ofrendamos. Si usted ofrenda con tristeza o por necesidad, aún no conoce el amor de Dios. Aún no logra entender ni comprender de qué se trata el Evangelio. Y vengan, hermanos, estoy hablando de algo muy, muy básico: entender el Evangelio. Pero el Evangelio, hermanos, es la base fundamental del amor de Dios. Si Dios no le hubiera a usted amado, ya no hablo solamente del sacrificio de Cristo, no hubiera utilizado a una persona que se tomó su tiempo, su dinero, su día, su cansancio para irle llevar la palabra de salvación. Y eso ahora los hermanos que salen a evangelizar lo están viviendo en carne propia, ¿verdad? De los errores que les dan en las puertas, o que les andan echando los perros, o que les salen con las escobas. Bueno, se darán cuenta, hermanos, que estas personas aún no conocen ni entienden el Evangelio. Por eso lo rechazan. Pero ustedes que ya lo conocen, ustedes ahora entienden la otra parte. Y ahora, hermanos, nos toca compartir precisamente ese amor. ¿Por qué salen a evangelizar? ¿Porque lo tienen que hacer? No, hermano, es por amor. Porque su fundamento, les vuelvo a decir, está fundamentado en el amor de Dios. Y esa es la verdad. No estamos aquí por otra causa, hermanos. Simple y sencillamente estamos por amor. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? 3 cositas, hermanos, les voy a compartir. 3 cositas tan importantes que tienen que ver con las palabras del apóstol Pablo. Una vez entendiendo estas 3 cositas, ahora sí viene algo bueno. Estamos preparados para ver la gloria. Pero si usted no está arraigado y cimentado en lo que le voy a enseñar esta mañana, hermanos, la gloria no la va a poder ver. Porque son mis ideas, pues yo se los voy a prohibir. No, hermanos, por supuesto que no. Sino que siguiendo las instrucciones de lo que dice el apóstol Pablo, de lo que dice el apóstol Pedro y los profetas, los apóstoles y a Jesucristo mismo, hermanos, es la única confianza que tenemos. Por eso cantamos, hermanos, todas las promesas. ¿Para quién son? Para el hombre fiel. Y un hombre fiel está arraigado y cimentado. Así que, hermanos, si a usted le gusta apuntar, póngale título ahí a su enseñanza, hermanos. Se llama Arraigado y cimentado en Cristo. Arraigado y cimentado en Cristo. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, hermanos, como continuidad de lo que el apóstol Pedro nos compartió el domingo anterior. Vamos a ver, hermanos, 3 áreas donde después de pasar el proceso de moldeamiento, cuando Dios pasa al último paso, que es establecer, que es echar raíces, que es arraigarlo en un lugar. Así que vamos a ver, no se puede brincar ni un paso, hermanos, acuérdense, tiene que seguir todo el orden que Dios ha dejado. Usted no se puede pasar del punto número 1 al punto número 4. Tiene que pasar por 1, 2, 3 y 4. Cuando llegue el 4, entonces va a poder pasar a este peldaño. Y vamos a entender lo que significa establecerse. Número 1, lo primero que usted tiene que hacer, hermano, es estar arraigado y cimentado en Cristo. Usted podrá decir, pastor, pues es que es una obviedad. Sí, tan obvio que no entendemos que todo lo que tenemos que hacer es por amor a Cristo y por agradecimiento por lo que Él nos amó. Porque si se acuerdan, hermanos, el que nos buscó fue Cristo. ¿Amén? Hay gente que me ha dicho, y es triste escucharlo, es que cuando yo necesite de Cristo, yo me voy a hacer cristiano. A ver, espérame tantito. Cristo es el que busca.
Nosotros no buscamos a Cristo. ¿Habrá alguien de aquí, hermanos, que pueda decir, es que yo busqué a Cristo porque yo quería ser cristiano cuando era inconverso? ¿Alguien lo puede decir? Por supuesto que no. Por supuesto que no, hermanos. Si Cristo no lo buscó a usted, usted no es salvo. Usted no tiene el Evangelio. Porque la manera en que se establece la gran comisión es ir, o sea, mandar a personas a llevar el amor de Dios a través de su palabra del plan de salvación, y entonces pueden venir a Cristo. Y es entonces cuando usted puede decir que viene a Cristo. Pero tenemos que entenderlo a la manera de la Biblia. Arraigado y cimentado en Cristo, Efesios capítulo 3, versículo 18, donde nos dice, y acabamos de leer, para que seamos plenamente capaces, fíjense, plenamente. Es una palabra que se tiene que analizar. ¿Qué significa plenamente? Está compuesta de dos partes, plena y mente. Y es interesante al complementarlo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que puedan ser llenos de toda, otra vez, hermanos, plenitud de Dios. Así que, hermanos, cuando hablamos de estar arraigados en Cristo, quiero que sepa usted, hermano, hermana, que nos referimos a tener una conexión profunda, un arraigo profundo, una cimentación profunda con Cristo. No solamente, hermanos, se trata de tenerlo con su cónyuge. No es decir, si mi cónyuge viene a la iglesia, yo vengo a la iglesia. Porque quien piensa así, su relación no está firme con el Señor, sino con la esposa. Y eso es una equivocación. Espero que usted no esté pensando en eso, que si su esposa viene a la iglesia, usted viene, varón. O también, si varón, o al revés, si mi esposo va, yo sí voy. Porque entonces no hay una relación con Cristo. Entonces usted no puede estar arraigado. Por eso le cuesta tanto trabajo obedecer, por eso le cuesta tanto trabajo seguir y mantener una perseverancia en todo lo que enseña todo lo que enseña Dios a través de la iglesia a la cual Dios le ha llamado, le ha añadido. Así que es importante entenderlo. Esto implica, hermanos, lo vuelvo a repetir, y lo voy a repetir en todas las enseñanzas las veces que sea necesaria, para que les quede bien edificado en sus corazones. Arraigado y cimentado en Cristo, hermanos, implica tener una relación personal y constante con Jesús. Mucho más importante que con el esposo o la esposa, con los hijos y que con el mismo pastor. Todos ellos pasan a segundo plano, hermanos. La salvación es personal, no es matrimonial, no es familiar. Usted, hermano, no puede conformarse, porque muchas veces creemos que nuestros hijos son salvos porque los papás son salvos. Eso es una equivocación. Así que usted, hermano, no puede dar por sentado que si sus hijos no reciben a Cristo son salvos. Porque si no reciben a Cristo, hermano, lo siento mucho, no son parte del plan de Dios. Y eso es algo que usted tiene que comprender. Y no caer en ese error, porque son trampas de Satanás. Lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que cuando ellos ya tengan una edad suficiente, ellos tienen que tener su propia relación con Jesús. No es a través de mí, ni a través de mamá, ya es con Jesús personalmente, para que en el tiempo propicio de la edad lo puedan recibir como su Señor y su Salvador. Amén. Y de lo mismo pasa, hermanos, contra esposos. No creer que porque mi esposa, ella es salva y está entregada a la obra, y el esposo pues no hace nada, no, pues yo también merezco el mismo respeto, el mismo trato. No, hermanos, es algo personal y es algo que debe de buscar cada quien, porque la salvación y la relación es personal, y aparte debe de ser constante en el Señor. Y el Señor Jesucristo lo ejemplifica claramente en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31, cuando les dice que los que perseveraran en su palabra son los que son verdaderamente sus discípulos.
Así que es algo que tenemos que entender. Eso es lo que significa, hermanos, estar arraigado y cimentado. Si se dan cuenta, hermanos, no es algo superficial, es algo profundo. Es algo que usted debe de tener siempre, de congregarse porque Jesús le amó. Amén. Amén. Jesús fue a la cruz por usted. Esa es su razón por la cual usted debe de congregarse, por lo cual debe de asistir a reuniones de mujeres, por lo cual debe de asistir a los cultos de oración. No por quedar bien con otras personas, usted debe de quedar bien con Jesús. Amén. Amén. Y por esa la razón es lo que debe de sacrificar todo lo demás, porque Jesús lo sacrificó todo por usted. Amén. Y debe de haber una reciprocidad. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Estamos arraigados, cimentados en Cristo Jesús? ¿O solamente, hermanos, es algo opcional los domingos? Porque si no voy me miran feo o me quitan el domingo, ¿verdad? No, no es la razón. Estar arraigados en Cristo significa que nuestra fe y nuestra vida cristiana, están fundamentadas en Jesús y que somos sostenidos por su amor y su gracia todo el tiempo. Amén. Amén. Así que, hermanos, la palabra plena o plenamente, hermanos, se compone de la palabra plena, que significa estar lleno, completamente, total. Y la palabra mente, pues significa, hermanos, precisamente su mente debe de estar llena completamente del conocimiento del amor de Dios, como él precisamente lo dice. Así que, hermanos, este conocimiento tiene que estar completo en Jesús. Yo sé que es difícil, ¿verdad, hermanos? Y la hermana les enseñó el día de ayer a ustedes, las mujeres, que hoy usted puede leer un pasaje y puede significar algo para usted. Y después de 4 o 5 meses después, ya un poquito ya más maduro en la fe, le da otro significado más profundo. Y después ese mismo pasaje lo voy a leer en 1 o 2 años, y ese pasaje ya más maduro en la fe le da un conocimiento aún más profundo. ¿Qué significa eso? Que echó raíces en ello, ¿verdad? Y al echar raíces, ahora comprende más plenamente el amor que Dios le tuvo a usted. Porque, por ejemplo, todos, hermanos, los que recién son nacidos, les cuesta trabajo obedecer, les cuesta trabajo establecerse, les cuesta trabajo hacer esto, obedecer en aquello. Necesitan 2 o 3 años de estar constantes en la iglesia para empezar a establecerse en un ministerio, participar en algo y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que está echando raíces. ¿Pero qué necesita? Más profundidad. ¿Quieres subir de nivel? ¿Se acuerdan del conocimiento, hermanos? ¿En qué estado de crecimiento espiritual nos encontramos? En un reto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De subir de escalón. Ahora, una vez, hermanos, ¿cómo se llega a ser pastor? ¿Cómo se llega a ser diácono? ¿Qué necesita? Echar raíces más profundas. ¿Para qué? Para que pase lo que pase, usted se mantenga firme y no caiga, no sea grande su ruina espiritual. Por eso es importante lo que el Señor hace con nosotros. Amén. Así que es importante estar arraigado y cimentado en Cristo. ¿Usted lo está, hermano, hermana? ¿Algo lo mueve de ahí? ¿Algo lo va a mover de que Cristo es su Señor y su Salvador? Hay filosofías, hay costumbres, hay cosas que el mundo enseña allá afuera, que son los vientos de doctrina, ¿se acuerdan? Lo va a golpear, lo va a tratar de convencer, lo va a tratar de derribar. Porque incluso, hermanos, es increíble, y lo digo hasta con tristeza, que ven una película de Hollywood, de esas que luego hacen con tintes bíblicos, yo sé que ustedes las ven, llegan y me preguntan, oiga, pastor, ¿y es verdad lo que vi en esta película? De verdad, hermanos, que me dan ganas de llorar. ¿Cómo es posible que le creas a una persona ignorante que hizo un libreto para vender muchas entradas y tú creas que es la verdad de Cristo? Lo cual no me da tristeza que lo crea. Lo que me da tristeza entonces quiere decir que este hermano no lee la Biblia. Y esa es una tristeza. Sin leer la Biblia, hermanos, usted no va a echar raíces jamás. Puede andar en la iglesia, en iglesia, pero si usted no cimenta y se arraiga en Cristo, nunca se va a echar raíces en un solo lugar. Y eso es algo muy triste, muy lamentable. Y eso nos deja
muy mal parados para poder ver la gloria de Dios. Número 2, vamos a estar o tenemos que estar arraigados y cimentados en la palabra de Dios, que es precisamente lo que les acabo de mencionar. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a ver lo que nos dice el versículo 13. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Ya llegaron? Dice la palabra de Dios: pero nosotros, ¿a quién se refiere Pablo? A la iglesia, a nosotros, la iglesia de Cristo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. De que, perdón, estoy en el 2, disculpen ustedes. Gracias, hermano corazón, se me quedó viendo raro. Yo me equivoqué. Es primera a los Tesalonicenses 2:13. Ahora sí. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Importante lo que sigue, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vean, hermanos, la palabra de Dios, para que nosotros podamos estar arraigados y cimentados en la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que actuar en nosotros. ¿Y qué significa actuar? La palabra actuar, hermanos, significa, hermanos, que toda decisión que usted vaya a tomar, la tiene que tomar primero consultando la Biblia. Si usted es hijo de Dios, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Hay alguna duda de eso? Tiene un papel fundamental en nuestras vidas como cristianos. Estar arraigados en la palabra de Dios, hermanos, les va a recordar el día de ayer, hermanos, implica estudiarla. Si usted solamente lee la Biblia como lee el periódico, eso no significa que usted está arraigado en la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, se tiene que leer completa. En esta iglesia, hermanos, tenemos siempre el reto, la meta de leer la Biblia en un año. Solamente tiene que leer 3 capítulos diarios de su Biblia. Y por ahí del 21 22 de diciembre, hermanos, ya se echó toda la Biblia de pasta a pasta. Hay algunos que lo han hecho, gloria a Dios, pero ya no la han vuelto a leer. La primera vez que usted lee la Biblia, hermanos, es meramente informativa. Porque déjame le pregunto, ¿qué entendió? Porque hay quien me dice con jactancia: yo ya leí toda la Biblia, pastor. Muy bien, ¿qué entendiste? Con el Papa. Exactamente, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Se acordaron una vez que les dije aquí quién ha leído el libro del Apocalipsis? Y por ahí alguien levantó su mano: yo lo he leído 10 veces. Muy bien, ¿y qué entendiste? Nada. ¿Entendemos? La primera vez que usted va a leer toda la Biblia es meramente informativa. ¿Qué sigue después al siguiente año? Leerla a profundidad. Como dice el apóstol, escudriñar las Escrituras. Escudriñar, hermanos, significa, hermanos, profundizar en ella, meterse en ella para poder entender lo que ahora leí antes que solamente me informó. Usted, hermanos, tiene que leer y leer y leer y volver a leer la Biblia para poder entender la profundidad del mensaje. Si no lo hace de esa manera, hermanos, su lectura fue en vano. Y no digo que no lo haga, sino que pues no aprendió nada, hermano. Tiene que volver a leer la Biblia cuantas veces sean necesarias. Eso es estar arraigados. ¿Qué significa arraigarse? Echar raíces profundas. Por eso, hermanos, cuando leemos un pasaje y vemos que aquí no le entiendo nada, pastor, resulta que el domingo que sigue la Biblia, el mensaje se trata de ese pasaje y usted dice: pero yo no entiendo nada de eso. ¿Por qué yo no lo entendí? Porque aún no está arraigado en ello. Tiene que madurar, tiene que estar cimentado en esa palabra. Pero hoy en día, hermanos, ya nos da flojera leer la Biblia.
Ya no leemos, no tenemos tiempo para leer la Biblia. Y eso debería de ser algo de vergüenza, porque entonces quiere decir que yo no quiero escuchar a Dios. Al fin que la escucho cada domingo con el pastor. Pues no, hermano, es que es una relación personal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dios le habla a usted de una manera. Si usted le da un pasaje, a mí, en mi madurez espiritual, me da un conocimiento. Para usted le puede dar otro conocimiento y usted lo puede retroalimentar con sus demás hermanos. Por eso Colosenses dice que tenemos que estar cimentados y edificados con los santos. Compartir lo que a mí Dios me revela con mis hermanos de la iglesia. Ese es el propósito, hermanos. De esa manera es la única manera de crecer espiritualmente hablando. Porque podemos pasar años y años en la iglesia y seguimos comprendiendo Filipenses 4:13, creyendo que se trata de dinero. Si lo sabía, ¿verdad? Que Filipenses 4:13 solo se trata de dinero, no se trata de otra cosa. Porque usted lo utiliza hasta para meter un gol en el equipo contrario. Voy a meter ese gol porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, eso no va a pasar. Voy a conseguir ese trabajo y ese ascenso en mi trabajo porque Cristo me fortalece. De eso no se trata el pasaje. Yo voy a conseguir poder, ese ministerio, memorizar la Biblia. Hermanos, eso no se trata de ese pasaje. Ese pasaje en el contexto solamente se trata del dinero. Pero necesitamos ese conocimiento. Ahora que lo podemos utilizar como una animación, sí se puede utilizar, pero nunca dar una doctrina, porque ese pasaje no significa eso. Hay que leer, leer y leer para poder entender el contexto y no sacarlo de contexto y tener como pretexto lo que no queremos hacer. Así que arraigado y cimentado, hermanos, implica meditar en ella. ¿Qué le dijo el Señor Dios a Josué en el capítulo 1? ¿Qué le dijo? Vayamos al libro. Vamos a Josué. Vamos a buscar precisamente el capítulo 1 de Josué. Vemos, hermanos, que aquí Moisés ya murió. Josué es su sucesor. Dios está hablando con Josué. Y quiero que vean lo que dice el Señor desde el versículo 6. ¿Ya están allí? Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Salmo 1, versículo 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y todo te saldrá bien. Ven, hermanos, cómo está en perfecta armonía lo que el Señor enseña. Está totalmente en el mismo contexto, hermanos, de estudiar la palabra. Y si se dan cuenta, hermanos, aquí Dios no le está diciendo a Josué, lee la Biblia, sino que le está diciendo, medita en ella. ¿Y qué más le dice? Obedécela. Haz todo lo que en ella está escrita, porque es hasta entonces que tú vas a poder prosperar en todo lo que haces. Y es ahí donde está la falla, ¿verdad, hermanos? Porque eso es lo que dice Tesalonicenses, actuar en nosotros, que significa, hermanos, fortalecernos a través de sus enseñanzas, aplicarlas a nuestra vida diaria. Cuando estamos arraigados en la palabra de Dios, hermanos, nos fortalece, nos guía, nos transforma, nos alimenta, nos capacita y nos prepara para toda buena obra. Amén. Ayudándonos a crecer en nuestra fe y a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Hermanos, la palabra de Dios debe guiar nuestra vida en todo ámbito, en todo sentido. Y al leerla, al actuar, hermanos, nuestras decisiones, hermanos, deben de estar fundamentadas en lo que el Señor nos aconseja hacer. Por eso tenemos que ir a la Biblia. Usted puede decir, pastor, pero ¿a poco para cualquier cosa tengo que ir a la Biblia? Bueno, si se trata de qué comer el día de mañana,
Si se trata de qué calcetines ponerse de hoy, pues obviamente no, ¿verdad, hermano? Pero si se trata, hermano, hermana, de una decisión importante en su vida, ¿a dónde tiene que acudir? A la Biblia. Porque ahí, hermanos, está el manual del usuario, ¿verdad? El que conoce todas nuestras necesidades, las va a suplir dándonos las instrucciones precisas. Por eso dice de día y de noche. ¿Cuánto tiempo pasa en la Biblia, hermano? El tiempo que usted pasa en la Biblia es equivalente a lo que usted está arraigado y cementado en ella. Así que, ¿cómo están sus raíces en la Biblia? Usted considera, usted sabe cuánto tiempo le da la Biblia. Tal vez está más arraigado y cimentado en el Facebook, ¿verdad? Por eso sabe cómo manejarlo a diestra y siniestra. Así debería de manejar la Biblia. Así es como debe de usted estar arraigado, cimentado en la palabra de Dios. Amén. Número 3, hermanos. Todo va de la mano. Arraigados en Cristo, arraigados en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el verbo de Dios. Amén. Es Cristo mismo. Y seguimos en lo mismo. Ahora, hermanos, para que usted pueda estar cimentado en él, tiene que estar arraigado en la iglesia. En la iglesia de Cristo. Efesios 4:16. Regresamos a la lectura original. Vamos a dar la lectura de Efesios 4:16. Dice la Biblia ahí, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Arraigado y cimentado en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, hermanos. Y es el lugar donde los creyentes se reúnen para adorar, para aprender, servir y crecer juntos. Nadie que deje de congregarse puede crecer junto con sus hermanos. No se puede. Tienen que estar concentrados, unidos, para poder crecer. Es por eso, hermanos, y yo sé que algunos crecen más rápido que otros, pero Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y podemos, y si queremos crecer, hermanos, tenemos que estar juntos. Porque esto implica, hermanos, que estar arraigados en la iglesia implica, escúchenlo bien, hermano amado, ser parte activa de una comunidad de fe. Nadie, hermanos, puede jactarse y decir yo soy cristiano si no asiste a una iglesia. Es imposible. Es precisamente como siempre se enseña, ¿verdad? En estos casos, se puede ser abogado o ejercer la profesión de abogado sin estar en un bufete, en una firma. Por supuesto que no. Se puede ser soldado sin estar en un ejército. Se puede ser futbolista, varones, sin pertenecer a un equipo de fútbol. No se puede ser cristiano si no estás en una iglesia. Así de sencillo es. Por eso es importante entender, estar arraigado y cimentado en una iglesia y ser parte activa de una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque Dios actúa en comunidad. Dios actúa en comunidad. ¿Cómo construyó? ¿Cómo Dios hizo la creación? ¿Solo o en comunidad? En comunidad. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. No habló en singular, habló en plural. ¿Cómo formó Dios el matrimonio? En comunidad, en dos. No se puede alguien decir estoy casado sin una pareja, ¿verdad? No se puede. Jesucristo, ¿cómo hizo su ministerio en la tierra? ¿Solo o en comunidad? Con 12 hombres. ¿Por qué usted, hermano, cree que puede hacer la obra solo? ¿Por qué usted cree que puede ser cristiano estando solo en su casa? No se puede, hermanos. Usted tiene que pertenecer a una comunidad de fe y ser parte activa para poder estar arraigado, perdónenme, y cimentado en la iglesia que Dios le ha añadido. Porque en esa iglesia, hermanos, es donde dice, según Efesios 4:16,
nos edificamos mutuamente, es decir, unos a otros. Todos podemos edificarnos unos a otros. Todos somos parte del ladrillo del templo de Dios. Todos formamos parte fundamental de la iglesia a la que el Señor nos añadió, porque nos estimulamos al amor y a las buenas obras y nos apoyamos unos a otros en el camino de la fe, en el crecimiento espiritual. Si usted, mi amado hermano, a usted no le importa o es indolente al crecimiento espiritual de su prójimo, de su hermano de la iglesia, pues usted, hermano, no está edificado en amor. Usted puede decir, no, pues mientras yo esté bien, los demás a mí me valen. Muy mal. Usted tiene que preocuparse, orar por sus hermanos, invitarles, animarles, que se unan a la actividad de la fe. Porque eso, hermanos, es de la manera en que nos vamos a edificar y vamos a crecer más. Al crecer más, hermanos, nos vamos a fortalecer más. ¿Por qué? Porque va a ser más amplia, más alta la construcción. Es precisamente lo que el Señor quiere. Hermanos, estar arraigados a la iglesia nos ayuda a crecer espiritualmente, que precisamente Efesios nos da la meta de cada cristiano. ¿Usted sabe para qué está aquí, hermano? Hermano, ¿usted sabe para qué está aquí? La respuesta está en el versículo 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted está aquí para eso, hermano, hermana. Usted tiene que tener como meta el asistir a la iglesia, ser un día como Cristo, porque precisamente de eso se trata el perfeccionamiento del que habla Pedro en el capítulo 5. Perfeccionamiento, alcanzar madurez, poder caminar junto con sus hermanos en la iglesia, ayudar a otros hermanos a caminar y avanzar en su crecimiento espiritual, y no solamente quererlo hacerlo de manera personal, sino hacerlo en comunidad. Ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito, porque si nosotros nos comparamos con la iglesia primitiva, deberíamos estar avergonzados. Vean lo que dice Hechos 2, precisamente donde habla de la iglesia primitiva. Hechos 2, el famoso capítulo de la iglesia primitiva. Hechos 2, capítulo, versículo 42. Vean lo que es ser una iglesia arraigada y cimentada. ¿Ya están ahí? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué estamos hablando aquí? Comunidad y estar activo en todas las actividades de fe que la iglesia imparte. ¿A cuántas usted faltó? ¿A cuántas usted pertenece? Considere usted las razones por las cuales no está en comunión o perseverando en esa doctrina que la iglesia primitiva sí tenía. Vean lo que dice el 44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿De qué está hablando? Comunidad. Comunidad y unidad. Y tenían en común todas las cosas. Comunidad otra vez. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Otra vez de qué está hablando? Comunidad. Y partiendo el pan en las casas. Vean, hermanos, hasta dónde se lleva la iglesia. Hasta sus casas. Compartiendo el pan con sus hermanos de la iglesia. Hasta ahí se encuentra la comunidad. Sigue diciendo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, comunidad, con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué estará faltando para que esas sillas que ustedes ven vacías se llenen? Comunidad. Exactamente eso. Comunidad. Porque hasta que el Señor no ve comunidad, ¿qué dice el versículo 47? El Señor añade a la iglesia. Si el Señor no ve comunidad en los miembros de una iglesia, ¿para qué añade más? Si los van a dejar aislados.
Los van a dejar por allá solos. Llega, hermanos, una persona invitada, una persona nueva, y en lugar de que usted vaya a saludarle, se va junto con su grupito. Cuando usted tiene una obligación de irle a recibir, darle la bienvenida a la persona que va llegando nueva. ¿Qué falta ahí? Comunidad, amor. Si usted es el último que llega y el primero que se va, ¿a quién le falta? Comunidad y amor. Y principalmente amor a Cristo. Ese es el punto, ¿verdad, hermanos? ¿Queremos ver la gloria de Dios? Nada más la hermana, pero no queremos pasar por el proceso, ¿verdad? Ese es y la importancia, hermanos, de poder comprender el estar arraigado según la Biblia, hermanos, implica tener una relación profunda con Cristo, estar fundamentados en su palabra y ser parte activa de la comunidad de creyentes, a la iglesia que Dios le ha traído. El estar arraigado, hermanos, en estas tres áreas, podemos experimentar un crecimiento sólido de nuestra fe y vivir de manera plena y significativa para la gloria de Dios. Cuando Pablo, hermanos, oró para que los efesios se arraigaran en el amor de Dios, estaba pidiendo bendición sobre ellos. Cuando oró para los colosenses que se arraigaran en Cristo, estaba pidiendo bendición para los colosenses. Y cuando nos dice, y a ustedes, hermanos, quiere decir que también oró por nosotros. Pablo, hermanos, quiere bendición para nosotros y lo dejó escrito, pero necesitamos comunidad, necesitamos unión, necesitamos estar arraigados y cimentados en Cristo, en la palabra y como miembros de una congregación. Si no tenemos esto, hermanos, difícilmente vamos a ver la gloria de Dios. No estoy hablando de salvación, hermanos, no estoy hablando de que va a perder usted la salvación, no, estoy hablando de lo que le espera allá arriba. Tenemos, hermanos, que arraigarnos más en el amor de Dios para que nos mantengamos firmes, erguidos, estables, nutridos y con una gran reserva de fuerza espiritual para los tiempos de estrés, de tormenta y de persecución que están próximos a venir. Porque, hermanos, quiero decirle que hoy, ¿cuántos meses trae este mes? ¿Cuántos días, perdón? 30. Mañana ya es julio, ¿verdad? Usted habrá escuchado en las noticias que a partir de mañana viene un aumento de muchas cosas. ¿Qué le viene a usted, hermano, con el aumento de muchas cosas? Económicamente hablando, estrés, ¿verdad? Mucho estrés. Pero no solamente viene eso, hermanos. A partir de julio se cumplen profecías. Se vienen cosas tremendas, hermano. Y más de uno va a flaquear en la fe. Si usted no está arraigado y cimentado en las cosas que el Señor nos indicó, es fácil que usted se contamine con el desánimo de otras personas. Usted tal vez ha escuchado a otras personas que ya no le nace ir a la iglesia, que ya no tiene ganas de asistir a esto, que ya se le hace pesado. Hermano, usted está en peligro. Usted está siendo presa de Satanás. Satanás está haciendo medio en su mente y su corazón y lo está desviando del buen camino. Y eso que aún no tiene persecución real. Deje que venga la persecución real, hermano. Y precisamente como Cristo le dijo a Pedro, van a pasar, ¿verdad, hermanos? Donde se cuela el trigo, ¿verdad? Porque solamente el trigo limpio es el que va a entrar al cielo. Y las pruebas son precisamente para probar quiénes van a estar ahí. Y si usted no está arraigado, hermanos, usted en su mente está pensando en que a lo mejor en otra iglesia me va mejor o así, hermano, pues usted está en un peligro porque necesita arraigarse en la iglesia que Dios le añadió. Tiene que considerar, hermanos, lo que es la voluntad de Dios y no su carne, porque el Señor le tiene una gran gloria reservada para usted. Pero tiene que dejarse moldear, tiene que pasar por ese proceso, aunque no le duela, pero tiene que pasar. Acuérdense que Dios, el gran alfarero, no le gustó la vasija. ¿Recuerdan lo que leímos en Jeremías el domingo anterior? Y si Dios no le gusta a usted como vasija, la va a quebrar. Y ese es el proceso en 4 pasos. Y ahora lo va a moldear y le va a doler, pero es necesario para establecerlo.
¿En qué cosas? En estas tres áreas: Cristo, palabra e iglesia. Y las tres, hermanos, significan la misma cosa: el amor de Dios. Amén. Resumiendo, hermanos, nuestra ganancia, toda ganancia y gloria terrenal es temporal. Amén. Pero la gloria y el dominio de nuestro Señor Jesucristo serán eternos. Es la gloria que nos espera. Mientras atravesemos las pruebas y dificultades de esta vida, tenemos que mantener nuestros ojos en el futuro que nos espera, hermanos. Nos espera la gloria eterna de Dios en el cielo. Pero primero, Dios nos está preparando para ello. Moldearnos en 4 pasos, estableciéndonos en 3 áreas. Y esta verdad, hermanos, oro y deseo y le animo a que esté y usted lleno de esperanza y le fortalezca y le anime a caminar con Cristo. Siempre, hermanos, recuerden que a pesar de lo que usted esté viviendo, lo que usted esté padeciendo, o por lo que incluso usted está llorando, hermano, nuestros mejores días están por venir. Y eso es una promesa. Solamente tiene que mantenerse firme y fiel en el Señor. Amén. Poner sus ojos en Cristo, no en el hombre. Cristo es el autor y consumador de su fe, y por ello usted está aquí. Hermanos, que la gloria de Dios les sea de bendición a cada uno de ustedes, y que esta enseñanza les indique en lo que tienen que cambiar, y que también los anime a seguir perseverando en él. Cierren sus ojos, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar.